Hola Aries, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que tenemos nosotros ahí en el tintero. Solamente es cuestión de creer para crear. Si tú también estás convencido de esto, escribe yo creo y yo hago realidad todos mis sueños en los comentarios de este video. Recuerda que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar, cariño mío, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor déjala pasar. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Y si necesitas una consulta personalizada conmigo, lo puedes hacer comunicándote conmigo a través del WhatsApp. En la descripción de este video está la manera de comunicarse conmigo. Bueno, ahora vamos con la lectura del día de hoy para ustedes. Primero con un mensaje súper general. Te dice, nunca necesitaste de esas alas para volar. Bueno, te están diciendo que tú eres suficiente, que tú eres capaz, que tú puedes, que tú tienes unos potenciales infinitos, tienes unas habilidades infinitas. Tienes que creértelo. No permitas que nadie ni nada, ni siquiera tú mismo, te digan que no puedes hacer algo, que no puedes realizar algo, alguna cosa, cualquier cosa. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe yo soy poder, yo soy éxito en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con las personas que en este instante, que en este momento estén en una pareja, en una relación. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Y que si esta lectura no resuena contigo, por favor que la dejes pasar. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Les pido disculpas si suena un poquito la lluvia. Y vamos a ver qué me les espera posiblemente en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, lo que siente por ti tu persona especial es alguien que se ha entregado con alma, vida y sombrero a la relación de ustedes. Han tenido ciertos problemas y dificultades, pero han sido cosas pequeñas, cosas que han logrado superar ustedes dos. Es una persona que viene de relaciones bastante fuertes, relaciones anteriores fuertes, en la cual fue engañado, maltratado, bueno, de muchísimas maneras. Es una persona bastante herida, que está bastante herida y desconfía a ratos, bastante. Es una persona que espera que realmente tú, no sé, que no lo engañes, que no la engañes. Es una persona que está muy herido. Yo creo que tiene heridas como de abandono de su infancia. Son cosas que debe solucionar, porque yo creo que no solamente le fue mal con la relación anterior, sino con todas las relaciones anteriores que ha pasado esta persona. Al parecer no ha podido tener una relación realmente satisfactoria absolutamente con nadie. Muy seguramente tuvo mala relación con papá o con mamá, o realmente no los tuvo. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Tu persona especial piensa que tú eres como, no sé, te ves muy bien. O sea, piensa lo mejor de ti. O sea, en cuestiones de que eres una buena persona y toda esa cuestión, es alguien que piensa que es alguien con quien puede crecer, salir adelante, crecer con muchas cosas. Aunque se pegue sus desconfiadas por estos traumas que tiene esta persona, pero bueno, quiere seguir adelante contigo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, podría estarse presentando un embarazo en la relación de ustedes. Es muy posible que se presente eso. Tienen que tener mucho cuidado porque marca una infidelidad de parte de uno de ustedes dos. Una infidelidad que definitivamente inestabiliza la relación de ustedes y tiende a terminar la relación. Bueno, eso salió negativo, pero no es para que tú te quedes esperando a darme la razón y decir, ay, sí, pasó eso, ella sí me lo dijo. No, es para que tomen cartas en el asunto y vean de qué manera los dos pueden evitar que esa situación no se dé. Y si definitivamente como que se van a engañar, como que no quieren estar juntos así el uno al otro, a menos que tengan una relación abierta, ¿no? Que también puede ser. Bueno, si tienen una relación abierta, bueno, pues si son infieles eso como que no importa, pero si no es una relación abierta sí importa. Entonces traten de mirar qué es lo que está pasando para que esa infidelidad no se dé.
Mira, te dice por este lado el angelito que lo divino te ayuda a gobernarte. Mira, ¿qué más te puedo decir? Ustedes cultiven su vida espiritual en pareja de manera individual. Tal vez uno de los dos es como que se le presentan muchas oportunidades de engañar a su pareja y como que hay demasiadas tentaciones alrededor. Bueno, pídele ayuda a tu divinidad, a tus divinidades, para que te ayuden a controlar esos ímpetus, esos impulsos de estar con otra persona, si eso es lo que tú quieres, si eso es lo que tú deseas. Bueno, y si quieres tener una buena relación con esta persona, o pues los dos, digo yo, porque no solamente es uno de ustedes dos, bueno, entonces tienen la ayuda de la divinidad. Me dice por este lado, mira, la tejedora, me dice que todo es paso a paso. Tal vez ustedes han querido que todo sea perfecto de la noche a la mañana. No, es como cuando se hace un tejido. Yo soy tejedora, soy artesana. Y les cuento que uno primero planea, mira los materiales, las medidas y todo, y después hace punto por punto y quedan unas maravillas, algo espectacular. Bueno, entonces así también puede ser la relación de ustedes. Mirar todos los aspectos, cuidarse, planear, ir haciendo paso a paso todas las cosas y verán que todo les sale bonito, todo les sale espectacular a ustedes en la relación. No les digo que no van a tener problemas y dificultades, todos tenemos problemas y dificultades a diario, grandes, pequeños, chiquiticos, gigantes, pero todo se puede superar, todo con ganas, con amor, con respeto, con sabiduría se logra superar. Vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy. Te dicen que ustedes pueden manifestar todo lo que quieren, todo lo que desean. Bueno, ley de atracción, tijeras de podar, todo eso les puede ayudar. Tijeras de podar es parte de la ley de atracción. Bueno, lo pueden hacer, lo pueden manifestar, yo lo hago y me funciona. Entonces háganlo ustedes también y verán que les va a funcionar. No solamente con relación a su pareja, también con relación a su salud, a su dinero, a las relaciones, a todo lo que ustedes quieran. Ustedes lo pueden pensar, manifestar y verán que les va muy muy bien. No les digo que no tengan problemas y dificultades, no, todos los tenemos, pero va a ser mucho más llevadero todo lo que vivamos en este planeta y las lecciones las vamos a pasar mejor. Bueno, vamos ahora con las personas que en este momento, que en este instante están solteritos y solteritas y consultan su horóscopo el día de hoy. Bueno, hay cierta situación que ha sido bastante perjudicial para ti, te has visto, te sientes como muy solo, muy sola, inclusive te han dejado sola en esa situación, a pesar de que tú eres una persona, no importa si eres joven o eres mayor, pero bastante madura para tomar decisiones. Bueno, también me dicen las cartas que hay alguien de tu pasado, una relación de tu pasado con la cual que fueron bastante conflictivas, una persona muy celosa, muy, no sé, demasiado conflictiva, como que vuelve a quererte fregar a ti la vida y quererte hacer problemas con personas de tu entorno. Frena a este personaje, frena a esta persona, no permitas que aparte de ¿cómo te digo? Que te fregó, que te molestó la vida anteriormente, no permitas que ahora que ya no están, que lo siga haciendo. No, ponlo en estate quieto, dile, bueno, conmigo ya no te metas, ya el asunto, ya terminamos, ya no tenemos nada que ver el uno con el otro, vete tú por tu vida, yo me voy por la mía y no me molestes más. Con mucho amor, con mucho respeto, sabiduría, lo puedes hacer. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay cierta cuestión, tal vez algo legal, papeles, documentos que tienes que poner en orden, tienes que ponerlo en regla. No dependas tanto de los demás para tomar decisiones, no, ya mismo, si tienes documentos de poner en regla, permisos, pasaportes, papeles de trabajo, de negocios, de cosas, todo, ponlo absolutamente en regla. Mira, también me dicen las cartas que no es el momento de pedir dinero prestado, tampoco es el momento de prestar dinero porque no te lo van a devolver. Muy seguramente te anuncia un encuentro pasional con alguien, pero va a ser alguien comprometido, entonces tienes que tener mucho cuidado de que no los vayan a pillar porque, bueno, ahí podría estallar Troya con la pareja de esta persona. Me disculpan por la lluvia, ya vamos a terminar.
Mira, te dicen los angelitos que estarás a salvo del crimen. Bueno, cualquier persona que te quiera perjudicar, que te quiera dañar, bueno, no lo va a poder hacer porque tienes el respaldo divino. Y si en algún momento te ves en peligro, bueno, pide una burbuja a tu alrededor, una burbuja de protección al arcángel Miguel, Rafael, Gabriel, a tus guías espirituales, a tu ángel de la guarda, todos llegan ahí y todos te ayudan. Y verás que vas a estar a salvo del crimen, definitivamente. Bueno, me dice el tarot egipcio que tengas cuidado con personas que te pueden estar traicionando, personas que no son muy leales contigo, que te pueden estar clavando un puñal por la espalda en ciertas situaciones personales tuyas. Entonces ten cuidado con esa situación, ten todo en orden, ten todo en regla, porque hay alguien que se quiere vengar de ti. Bueno, vamos a ver ¿qué nos dicen las cartas de las hadas el día de hoy? Bueno, que llegan a tu vida dos personas maravillosas, una persona contemporánea contigo y una persona menor contigo de ti, que van a ser como almas gemelas. Las almas gemelas no es solamente para el amor, las almas gemelas pueden ser para la amistad, para los negocios, para los estudios, para cualquier aspecto de tu vida. No solamente es cuestiones de amor, ¿ya? Llegan dos personas maravillosas con las cuales tú vas a poder contar incondicionalmente y que te van a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Van a crecer ustedes juntos y se van a acompañar por mucho tiempo. Son como unos hermanos, como hermanas, algo así. Una cosa muy bonita. Si estás solo, si estás sola, bueno, pídele a tu familia espiritual, diles, yo estoy sola, me siento solo, por favor, necesito su ayuda, y se comienzan a aparecer personas maravillosas en tu vida. Te lo digo por experiencia. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en este instante, en este momento, por su economía en el día de hoy. Bueno, estás pasando por situaciones como serias en cuanto a tu economía. Igual, lo que pasa es que te han engañado, te han estafado con alguna cuestión de un dinero, de un negocio. Has confiado demasiado en personas, tienes que ser más prudente. Mira que te engañaron en toda esta cuestión, pero mira que tú sales bien librado de todo esto, de toda esta situación. Si no te has dado cuenta, bueno, ya te das cuenta de eso, de esa situación, y sales adelante de todo eso. Mira que en un futuro más bien cercano con respecto a tu economía te va muy bien. Te va muy bien, estás perfectamente bien, pero tal vez estas personas que te están engañando, que ya te han engañado, que te van a engañar, estas personas podrían volver a aparecer otra vez de nuevo, como a querer sacar tajada de nuevo. Bueno, aléjalas de tu vida, ya tuviste la experiencia, como decimos acá, a un perro no lo capan dos veces, no te vas a dejar engañar otra vez, mi querido amigo y amiga. Te dice por otro lado, los ángeles lleva paz y sabiduría. Tú eres la persona en la situación que están viviendo en este momento, en este instante, a ser la persona calmada, la persona sabia y la persona que lleve luz a la situación que está viviendo en este instante. No te digo que te dejes pisotear ni que te dejes robar, no, pero tú vas a ser esa persona sabia, calmada, firme, ya, que no permite que es como una roca, firme, que no permite que nadie lo tumbe, que nadie lo derribe, perdón. Bueno, te dice por este lado el tarot egipcio que hay un personaje, llega o va a llegar o ya llegó a tu vida, una persona que te va a ayudar mucho, una persona con bastante poder que te ayuda a salir de cierto embrollo con respecto a tu economía. Te dicen las hadas por este lado que todo lo que hagas en este momento por tu economía, hazlo por ti. Cuida tu estabilidad, tu salud física, emocional, espiritual. Cuida el patrimonio tuyo, de tu familia, la tranquilidad y la estabilidad tuya y de tu familia. Este es el momento de pensar en ti, de defender con uñas y dientes todo aquello que a ti te ha costado tanto trabajo lograr y conseguir. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle,
con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.